Hola, buenos días. Un gusto estar acá, verlos, acompañado de un panel maravilloso. Algunos tengo el gusto de conocerlos ya desde hace tiempo y admirar su trabajo desde Colombia, donde vivo. Voy a arrancar presentándolos muy rápidamente. Aquí a mi izquierda está Tomás Bisón, director de Amphibia Podcast, uno de los creadores de audio más entusiastas en América Latina. Está siempre tramando algo, siempre tiene ideas en la cabeza y es un poco la persona detrás de grandes podcasts como Hundido, sobre Lara San Juan, el universo de Javier Milei Sin Control, el universo de Javier Milei, bueno, y otros podcasts que ya nos irá contando. María Paulina Baena, colega periodista colombiana, trabajó muchos años en El Espectador, co-creadora de La Puya, un talk show, podría decirse de esa manera, quizás el más exitoso digital en Colombia. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, Juan. Florencia González Guerra García es host de Perra Nación, un gran podcast que si no lo han escuchado se los recomiendo. Creadora multimedia, periodista y bueno, ha sido parte del Emerging Media Leaders, del ICFJ, en fin, un largo currículum y es un gusto tenerte aquí. Y Aldara Diegues, que es una entusiasta del podcasting que está arrancando en estas lides. Presentó como tesis de grado un podcast que ha publicado Subterfuge Radio, una serie en audio sobre el padre de Giorgia Meloni, que si no lo han escuchado se los recomiendo, porque además es una historia familiar, pero además es la historia de bueno, un padre que está en las antípodas políticas de su hija, así que bueno, es un gusto también tenerte acá, Aldara. Yo arrancaría este panel preguntándoles muy rápidamente que nos cuenten de cómo llegan ustedes al universo de los podcasts. Creo que algunos llevan más tiempo que otros recién están empezando en este campo. ¿Y qué les ha atraído de este formato del podcast? Si quieres empecemos contigo, Tomás. ¿Cómo llegas tú ya hace varios años al mundo de los podcasts y que te ha entusiasmado de este medio? Ok, hola, buenos días a todos y todas. Yo llegué al podcast a través de lo digital, digamos. Yo trabajo en Amphibia, que además de ser una productora de podcast, es una revista que tiene ya 12 años. Y siempre por ser, ahora ya no lo soy, pero en su momento era el joven de la revista y era el encargado de buscar otras narrativas digitales, además del texto, que es como el expertise con el que empezó la revista. Y ahí en ese camino fuimos buscando distintas alternativas. Probamos cuando hicimos algunos documentales, cosas hasta en realidad virtual, cosas en redes y demás, hasta que hace 7 años llegamos a experimentar en podcast. Empezamos ahí a encontrar una audiencia nueva. Nosotros creíamos que al principio iba a escuchar la misma gente que leía la revista, pero nos fuimos dando cuenta que no. Y ahí fue creciendo un camino que inició con un podcast de entrevista o conversacionales, y con el correr del tiempo nos fuimos especializando en el podcast documental o de no ficción, que es más lo que hacemos hoy. Así que bueno, esa es mi llegada al mundo. En tu caso, Florencia, ¿cómo ha sido? Yo me acuerdo que era 2019 en México cuando estallaron unas manifestaciones en contra de la policía porque en un mes habían sucedido 3 casos de mujeres que habían sido agredidas sexualmente por policías en funciones. Y entonces empezaron a haber unas manifestaciones enormes. Yo llevaba 2 años afuera más o menos de la universidad y me fui con una Tascam. Yo ni bien sabía cómo funcionaba ni nada y me fui a las calles. Grabé todo, hice de todo y después llegué y bueno, fue una manifestación donde hubo muchísimos destrozos, hubo una toma de una estación de policía y la imagen era muy fuerte, ¿no? Muchísimas mujeres, o sea, en un inicio, ¿no? Era 2019, muchísimas mujeres tomando una estación de policía, reclamando como su propio cuerpo, etcétera, y llego con la historia con una editora y le digo, ¿qué hago con esto?
Y me dice, pues hay que hacer un podcast. Hicimos una historia, en ese momento se llamó Diamantina Morada, porque justo habían muchísimos elementos donde las mujeres estaban utilizando la diamantina como protesta, etcétera, ¿no? Después de eso me fascinó el podcast y de ahí empecé un camino de hacer mis proyectos de emprendedora, ¿no? En la pandemia, fascinada con esta misma idea de que vamos a cambiar el mundo haciendo audio, vamos a hacer cosas increíbles desde el audio, por la intimidad que te permite, por la cercanía, porque claro que cuando tú sacas una cámara la gente se espanta, pero con una Zoom, con una Tascam la gente es más... Pues sí, más real, más auténtica, más como es. Y luego, bueno, ya después de eso hice unos podcasts para Mexicanos contra la Corrupción, que eran como mucho más investigación, y edité una serie para Sonoro sobre Tepito, sobre las mujeres de Tepito, y luego terminé en Perra Nación, haciendo episodios sobre la vida cotidiana de México, que eran historias, las llamamos como las historias más perras de México, porque tenían ese componente que eran como historias que tienes enfrente, pero que realmente nunca te has preguntado por qué pasa. Por ejemplo, hicimos una sobre la comercialización de la espiritualidad en México, que por toda esta exotización que sucede en el país hacia los elementos mayas o indígenas, pues estaba enfrente de todo el mundo, pero realmente como que nadie se había puesto a contar la historia con oralidad, y pues así es como el inicio. Ya cuando llegó yo a Perra Nación, digo, creo que ya encontré un poco como una forma donde me gusta contar la realidad de cosas un poquito más soft, pero reporteadas con muchísimo rigor, y encontrarle como la otra cara a lo que puede ser más cotidiano. María Paulina, en tu caso tú estás un poco recién aterrizada en el mundo de los podcasts. Estrenaste hace poco un podcast que mezcla la historia y el humor, se llama ¿Por qué somos así? ¿Cómo llegaste ahí? Y, sí, ¿qué te ha llamado la atención y cómo lo diferenciarías de las cosas que has hecho antes como video? Sí, pues, bueno, buenos días. Yo llegué al podcast por azar, básicamente, como he llegado a todo en mi vida. Y así llegué también a La Puya. La Puya fue una videocolumna de opinión en Colombia que reporteaba la política nacional y era como muy incisiva y muy fuerte contra los gobiernos de derecha o de izquierda. Y un poco cansada ya de todo el comentario político y de hacer esto por 10 años casi en un periódico nacional que es El Espectador, uno de los más antiguos de América Latina, pues decidí salirme de La Puya, buscar nuevos caminos, y así es como surge Porque Somos Así, porque yo quería un poco con otros colegas, amigos, personas que conocía del medio, pues explorar la historia colombiana, pero explorarla con humor, que era lo que teníamos en La Puya, y meterle también a eso periodismo. O sea, era como irnos atrás en la historia, ver por qué los colombianos somos así, que es una pregunta igual que uno puede extrapolar a todas las sociedades, ¿no? Como ¿por qué somos así México? ¿Por qué somos así Argentina? ¿Por qué somos así Colombia? Empezamos como Colombia, y esto digamos que se puede ir desgranando a otras latitudes. Pero yo sí tenía un interés como de unirme con gente a quienes admiraba su trabajo, y que podríamos hacer unas cosas que tal vez en podcast no se habían visto antes, porque yo, digamos, como que no quería sentarme en una mesa con otros colegas a hablar sobre la realidad nacional o sobre las noticias, que es lo que uno ve mucho en los podcasts pues en mi país, o narrativos, digamos, sino que queríamos meterle a esto también humor, sketches, que es lo que hace Sebastián, mi otro socio con el que estamos en el podcast, que es comediante. Queríamos también meterle a eso historia, para que no fuera como simplemente la conversación que nosotros tenemos en una cafetería y ya, sino como esto que investigación histórica tiene y cómo nosotros podemos vernos hoy reflejados en esa historia. Y así es como llegamos al podcast, un poco ambicionando mucho este proyecto. O sea, nosotros queríamos que esto fuera una serie que Netflix comprara, ¿no? Y nos dimos cuenta rápidamente que eso no iba a poder ser así.
y decidimos hacer este formato que igual era grabarlo nosotros mismos, poderlo investigar, poderlo reportear, poderlo comentar y sacarlo pues a las audiencias que nos seguían a cada uno. Y así fue como llegamos al podcast, un poco no queriendo hacer podcast, pero ahora descubriendo como lo maravilloso que es y la intimidad que tiene y la audiencia que podemos llegar a tener solamente como haciendo esto como si fuera en la sala de nuestra casa, ¿no? Entonces así llegué a Porque Somos Así. Igual es un podcast muy reciente, apenas llevamos como 8 capítulos publicados, hoy sale el 8º o el 9º y ya terminamos esta temporada con 10 capítulos y vamos a ver qué sigue. Ya hablaremos de esos de monetización, etc. Sí. Aldara, en tu caso, esta serie es tu proyecto de grado, si mal no estoy. ¿Qué te ha seducido del formato? ¿Cómo llegas tú al podcast documental? Pues hola, buenas. Yo llego al formato podcast en el verano del 22 porque escucho Misterio en la Moraleja, súper básica, lo sé, pero es lo que hay. Me encantó, me enamoró, me alucinó cómo el paisaje sonoro podía convertir una información en algo entretenido y cómo me enganchó. Y bueno, y yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Para mí esto es periodismo, hacer entrevistas, escucharlas, que me las cuentes de esta manera, que me generes este espacio, que me puedan meter dentro. Y entonces pues yo en octubre tenía que escoger un tema de fin de grado, tenía claro que iba a ser un podcast y bueno, mi pareja que estaba viviendo en La Gomera, es una isla muy chiquita de Canarias que tiene 20.000 habitantes, me comentó, oye, que un alumno mío me ha dicho que el padre de Giorgia Meloni fue narcotraficante en esta isla. ¿Cómo? Y dije, vale, pues ya está, ya sé que quiero hacer un podcast y este va a ser mi tema. Y me fui para allí un mes, que casi suspendo todas las asignaturas ese cuatrimestre, pero nada, y fui allí y yo empecé, en ese sentido agradezco que fuese la universidad porque todo lo que son micrófonos, la Tascam y todo este material que yo a priori no compraría, me lo dieron en la facultad, me lo pude llevar y tener un equipo de muchísima calidad, pues sin tener dinero para empezar. Y gracias a eso pues estuve allí, fui saltando de un vecino a otro, y gracias a eso el guión se construyó prácticamente solo a través del testimonio de todos los vecinos, ¿no? Y luego pues fue llegar y me apunté a un curso de podcasting en el cual pues conocí a mucha gente del sector, a Javi Álvarez, a Arturo Lezcano, y bueno, pues gracias a ellos que me fueron un poco tutelando, creo que he conseguido un podcast bastante chulo y ahora pues no sé, como que ya estoy muy obsesionada con consumir podcast. Y bueno, me encantaría trabajar un poco en este sector, ¿no? En ese sentido, Subterfuge pues ha sido un poco una ayuda enorme, que es el atreverse a, oye, tengo esto, no soy nadie, ¿me lo compráis? Y a través de un correo pues me han dicho sí. Entonces pues aquí estoy y en ese sentido pues nada, empezando y con muchas ganas y creo que con historias bonitas, que al final es lo que consiste el podcast, ¿no? En saber contar historias que tienen chicha y saberlas contar y saber meter a la gente dentro. En este panel que se titula El español en las historias periodísticas nos interesa explorar un poco, así también lo han propuesto nuestros jefes, que hablemos de transnacionalidad en el audio, de si los podcasts logran viajar bien entre los distintos países, si el español, digamos, de Argentina se escucha en México o se escucha en Colombia. Y yo quería preguntarte, Tomás, digamos, que conozco muy bien tu trabajo, tú has hecho o has estado detrás de algunos podcasts muy argentinos, ¿no? Moria Kazan, que es una vedette argentina que en Colombia nadie tiene idea que existe, quizás en España pasa igual y en México, pero al mismo tiempo también en Amphibia Podcast tienen buen ojo para historias que pueden tener salida internacional, como la historia del buque de Lara San Juan, que fue una noticia global, cuya búsqueda involucró a varios países del mundo. Bueno, ahora la irrupción de Javier Milei también en el panorama político argentino, que es una personalidad pues que genera todo tipo de viralidad global, me atrevería a decir. No, quiero saber cómo te ha ido a ti, cómo le ha ido a Amphibia Podcast con esto de hacer historias
globales, que sepan viajar entre los países, si es algo que les preocupa, si es algo en lo que piensan a la hora de escoger las historias, o Moria Kazan y ya está. Ok. Es la gran pregunta de creo que cualquier productor de podcast en Latinoamérica o Hispanoamérica, o sea, saber cómo hacer para que tus contenidos se escuchen más allá de tu país. Es complejo, pero sí, todo el tiempo está en nuestra cabeza eso. O sea, cada vez que buscamos una historia o pensamos, tratamos de ver qué impacto puede tener en otros países, cómo incorporar, digamos, que la historia se entienda en toda la región, ni hablar, pero además cómo incorporar otros actores para que el contenido viaje. Y bueno, fueron experiencias muy distintas. O sea, las biografías, hicimos 3 biografías súper argentinas, que una se llamó Basta Chicos, otra Intoxicado y otra La One, que son sobre personajes muy argentinos que probablemente si yo se los menciono nadie los conozca, pero en Argentina son verdaderas estrellas. Y bueno, en ese caso la búsqueda que se hizo con Spotify, fueron original de Spotify, era generar mucho ruido en Argentina, local, digamos. Y bueno, nada, eso estuvo buenísimo porque fue muy fuerte, pero es verdad que salías de Uruguay y ya nadie lo había escuchado porque eran historias que como que tenéis que tener mucho background de consumo televisivo o de rock argentino para entender quiénes eran esas figuras. Pero también hicimos otros productos como la biografía de Javier Milei, que trabajamos con el País Audio, que está Ana Rivero ahí, un gran trabajo que hicimos, que parece spoiler, puede que haya una segunda temporada a raíz de que nuestro amigo no para de llamar la atención. Sobre todo. Hace las cosas para querer tratar de llamar la atención. Pero bueno, ese por ejemplo tuvo, por supuesto que Argentina y España fueron los países con más reproducciones, pero también se escuchó mucho en México. Bueno, tiene que ver también no solo por la figura de Milei, sino por la figura del líder de ultraderecha, que es una movida que está sucediendo en todos los países. Y después hay productos que los pensamos, como puede ser el caso de Fugas, por ejemplo, que es un podcast que tiene 2 temporadas, que es un podcast nuestro, que hicimos hace un tiempo y que son historias que en la segunda temporada cuentan fugas de distintos países de Latinoamérica. Y la idea fue, por ejemplo, después de una primera temporada donde contamos fugas de cárceles en Argentina, llevarlo a distintas fugas en distintos países, ¿no? Y ver qué pasaba con eso. Y la verdad que lo que tuvo eso fue como digamos, análisis, es que nos dio escuchas o transnacionalización, pero por episodio. Es decir, el episodio de una mara, de un marero que se fugó en El Salvador, muy del Salvador y Centroamérica. El fugado mexicano, que es de una fuga en Guadalajara, también sobre todo como cada episodio, no es que crecen por ahí las escuchas en todos los episodios, sino que la gente te va eligiendo, ¿no?, cuando sucede eso. Pero bueno, es una manera también de abrir mercados, que nos pareció que estuvo buena. O sea que en otras también buscamos eso, ¿no?, que en cada episodio impacte en algún país, o que la historia trate de ser regional. Pero bueno, que la historia trate de pegarle a toda Latinoamérica y a España es difícil, porque digamos, hay muchos intereses y temas muy, muy distintos. Ya quien narre eso va a dar una identidad bastante marcada. O sea, se hace el intento, pero te diría que sí, está la fórmula armada y de éxito. Claro, y a veces si uno se lo propone tanto, ¿no? Como que a veces hay que dejar que el azar haga su trabajo, y si uno a veces dice, no, esto lo voy a romper en México y tal, al final no pasa. Y quería irme a México a propósito de eso, porque un poco viéndolo desde Colombia, y quizás Tomás coincidiría desde Argentina en lo mismo, como que México es el paraíso en este momento. O sea, mis conversaciones incluso con posibles aliados, productoras audiovisuales o plataformas de podcast, como, bueno, ¿tienes alguna idea para México, no? Por el tamaño del país, digamos, por pues el alto consumo, en fin.
las métricas de podcast. Entonces digamos que no sé si para Florencia ha sido una preocupación esto de Perra Nación, que pueda llegar a Colombia o Argentina, o basta con hacer un producto de documentales sobre México y que al final terminan llegando a otros países porque, no sé, digamos, la cultura mexicana irradia tanto en otros países de América Latina que no interesa, porque yo, al menos de mi círculo de entusiastas del podcast en Colombia, Perra Nación fue algo que se escuchó bastante. No sé cómo te ha ido a ti con esto de llevar las historias a otras latitudes. Yo siento que esta idea de que el audio en español viaja es un cuento que nos estamos contando en este momento preciso de la industria del podcast. Porque al menos en México pasa una situación que, si bien por una parte hay una industria del audiovisual que está creciendo muchísimo y que yo me doy cuenta cómo está llegando un montón de personas a invertir en proyectos culturales, en invertir en proyectos sobre videos, sobre series, películas, etcétera. En podcast pasa una cosa muy distinta en México y creo que a veces pecamos mucho de que nos vemos también el ombligo de una forma que yo como que recientemente, o sea, bueno, después de ser periodista me di cuenta de toda la región que había, ¿no? Y todo ese potencial, pero siento que esta es una historia que nos contamos muchas veces entre periodistas, ¿no? Y que a lo mejor en España es distinto. No sé cómo se ven ustedes entre los otros entre las otras personas en Europa y la región. Yo sé que no se comparte el idioma, pero al menos sí siento que todavía en México estamos en un momento donde nos estamos entendiendo, la audiencia está entendiendo lo que es el podcast. Y que para mí y me preocuparía mucho caer en un error que los periodistas tuvieron o tienen en cierto momento, que es muchas veces los periodistas se hablan entre sí, ¿no? O sea, hacen reportajes donde al final la audiencia dice, ¿qué dijo? ¿No? Pero tu colega, que obviamente lee toda la prensa todo el tiempo, sabe perfectamente de lo que tú estás hablando. Y entonces a mí me daría la preocupación de si en un momento, por estar con esta idea de conectarnos entre región, nos estemos olvidando de qué es lo que necesita nuestra audiencia. Y en primera instancia, para mí en México, yo sí quiero crear una audiencia, una gente que se vaya educando de poco a poco en el podcast, ¿no? O sea, que no podemos, para al menos a mí en mi forma de pensar, no le puedo meter ahorita, fíjate en lo que está pasando en Panamá y fíjate lo que está pasando en tal y tal, cuando apenas estamos aprendiendo a consumir podcast, o sea, al menos en México, de una forma donde, ok, ya sé qué pasa cuando se acaba Perra Nación, qué pasa cuando se acaban las series. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que en México la no ficción y la no ficción bien producida es muy poca, ¿no? O sea, sí hay un momento donde todavía no tenemos demasiados episodios, no tenemos todavía un consumo donde la gente te diga, sí, lo uso para transportarme, para ir. Entonces, estarnos volteando a ver, me daría miedo que caigamos en esa presunción de, por querer voltear a ver a todos, nos olvidemos que tenemos que preparar primero una audiencia dentro de nuestro país y que una vez que ya la hayamos, digamos, amasado un poquito más, vayamos oye, estas cosas nos hermanan también, ¿no? Que claro, nos pasa que como al ser como periodistas o productores estamos tan cerca de nosotros que claro que nos queremos voltear a ver. Claro. María Paulina, en tu caso, bueno, que empezó este podcast, venías trabajando desde el año pasado, ya llevan un año pensándolo. Es una idea, ¿no? Habla de historia de Colombia, los acentos, por qué la gente de Barranquilla se traga las consonantes y por qué en otras zonas del país, bueno, hablan de cómo hablan, porque tengo yo este acento. Es una preocupación como querer que estos los escuchen en Argentina. Parten de la base de que ya está, que nos escuchen en Colombia, o piensan de pronto expandirse, crear otras franquicias. ¿Cómo ves tú esto? Pues a ver, porque somos así, sí arrancó como un podcast colombiano, ¿sí? Pensado en esa pregunta, o sea, ¿por qué somos como somos los colombianos? Y partiendo de cosas muy básicas, desde por qué tenemos tantos acentos y somos el país hispanohablante con más acentos en el mundo, ¿sí? Que era un dato que yo no sabía y que nuestra historiadora nos dijo.
hasta porque nos bañamos todos los días, algo que no hacen otras sociedades en el mundo, hasta porque nos gusta tanto la fiesta y nos emborrachamos tanto, ¿sí? Que curiosamente son mitos porque no somos el país ni más borracho ni más fiestero del mundo, tampoco. Entonces, claro, todas estas preguntas terminan siendo como... parecen como que están ahí en la conversación como puestas de forma muy azarosa y como que no tienen importancia, pero cuando uno va al fondo de esas preguntas se da cuenta de un pasado indígena compartido también entre los países latinoamericanos. Entonces, cuando nosotros hicimos el episodio de por qué nos bañamos todos los días y por qué olemos como olemos, pues nos damos cuenta de que esto es un pasado indígena compartido entre varios países latinoamericanos que tienen una cultura con el agua y que eso no viene solo de nosotros ahorita, sino que comparte esa ancestralidad que es muy bonita de ver y maravillosa de entender. Entonces, claro, a nosotros nos interesaba como hacernos preguntas de colombianos para colombianos, pero nos fuimos dando cuenta en el camino de que esto también involucra a América Latina. Otra cosa es que ¿por qué somos así? Uno puede extrapolarlo a lo que decía en la primera pregunta. ¿Por qué somos así Argentina? ¿Por qué somos así México? ¿Por qué somos así Perú? Y así con todos los países, porque sí hay una herencia pues de eso, y eso nos hace reflexionar en cosas del hoy, cómo nos comportamos hoy, porque a nosotros no nos interesaba quedarnos en esa pregunta y ya, sino justamente cómo podemos transformar eso si esa pregunta nos pesa, ¿sí? O nos hace ser problemáticos, ¿no? Yo tengo una obsesión, aunque no me han dejado mis socios, y es porque somos violentos, ¿sí? Como esa pregunta o sea, ¿somos una sociedad violenta que ha estado en conflicto desde hace 60 años o eso de dónde viene? ¿Sí? ¿Es como identitario nuestro o no? Y creo que todas esas preguntas no buscan quedarse solo en tener una conversación y reírnos de eso, o sí, sino, bueno, ¿cómo podemos también transformar esto y cómo podemos entenderlo? Y cuando lo entendemos, pues, tomamos acciones. Entonces, yo creo que la pregunta es compleja porque sí nació siendo un podcast colombiano, pero la idea es que esto el podcast mismo nos ha mostrado que tenemos una herencia compartida con los países latinoamericanos, también tenemos una herencia colonizadora fuerte, ¿cierto? Que esto pues nos puede también tener franquicias, como tú las llamas, en Argentina, en México, en Perú, en otros países de América Latina. Y hacernos esa misma pregunta también. Sí, yo creo que funcionaría muy bien el podcast. A mí me ha encantado porque, bueno, nada, lo hablamos ahora. La historia gusta un montón, le gusta a los jóvenes muchísimo, y si tú te la cuentas como revestida de la capa del humor, funciona muy bien. Aldara, en tu caso, digamos, bueno, tú acabas de entregar tu tesis de grado, que yo creo además que es una historia potente, digamos, a mí que no conozco nada de la política argentina, pero que sí me interesan todas estas figuras autoritarias de las cuales me he dado cuenta. Es una gran cantera de historias de podcast, ¿no? Porque, bueno, de Bolsonaro se ha hecho podcast, de Milei, de Bukele, ¿no? Es como un gran tema, y tú le has encontrado un ángulo muy chévere, quizá a partir de la historia del padre de Giorgia Meloni. ¿Es algo que te interesa, digamos, que tu podcast se escuche fuera de España? ¿No te preocupa? Sí, a ver, a mí era algo que no me preocupaba en principio. De hecho, a mí mi objetivo era entregarle mi podcast a la gente de La Gomera, ¿no? O sea, mi objetivo realmente era que llegase a La Gomera, que dijeras, mira, voy a ponerte aquí este podcast, que hables sobre una persona que vivió aquí, que fue tu vecino, y que hablen tus vecinos. Ese era mi objetivo. Mi objetivo no era nacionalizarlo ni internacionalizarlo. Y fíjate cómo con algo súper local, el podcast está teniendo muchísimo éxito y se está viralizando. Y entonces yo también creo que es bonito a partir de construir espacios en el podcast y paisajes sonoros muy pequeños, pero que la gente sea capaz de asumirlos como propios, ¿no? Al final La Gomera se rige un poco por eso de pueblo pequeño, infierno grande. Mucha gente se ve reflejada en eso, aunque no vivas en la segunda isla más pequeña de Canarias, ¿no? Mucha gente ha tenido, en Galicia, muchísimos, todo el mundo me dice, escucho tu podcast y no pienso en Franco Meloni, pienso en el narco de mi pueblo, que, vamos, es que lo veo reflejado ahí, ¿no? Creo que la historia lo bonito de internacionalizar también es construir desde lo propio
pero en valores comunes, en historias comunes que al final todos compartimos, ¿no? Y luego también creo que hay una cosa que es que el podcast en español, bueno, somos una lengua muy hablada. Yo no me esperaba que mi podcast llegase a Italia y me estoy encontrando mucha gente que me dice, estoy aprendiendo español y que tu podcast me hables de Italia y además me hables español, me ayuda un montón a aprender y entonces lo estoy escuchando y se lo estoy recomendando a más gente italiana que está aprendiendo español. Y fue algo que me sorprendió mucho y que creo que también hay que explotar el hecho de que, que en Europa muchísima gente, bueno, y supongo que en todo el mundo, mucha gente quiere aprender español y el podcast es una manera de tenerlo de fondo y de ayudarnos. Yo intenté aprender francés con poco éxito, pero lo hacía a través de podcast que me ponía en francés, ¿no? Y creo que eso también es un mercado pues por explotar. Creo que en España, y aquí concuerdo con Florencia, hay un problema de que la gente no consume mucha información a través del podcast por ahora, ¿no? El podcast que triunfa aquí en España es el conversacional. Y es muy difícil exportar a Latinoamérica un podcast conversacional porque tira mucho de memes internos, de política de aquí o de humor de aquí, ¿no? Sin embargo, el podcast narrativo, informativo, yo creo que traspasa fronteras, porque es lo que tú dices. Al final, Giorgia Meloni o Javier Milei son personas que interesan allí donde vayan. O, por ejemplo, Lara San Juan. Yo no me enteré en su día cuando salió en la prensa que se hundió Lara San Juan y yo a priori es que me da igual. O sea, un submarino que se hundió en Argentina, a mí, ¿esto por qué a mí me toca o me apela? Si yo viera esto en un artículo del periódico, yo no lo hubiera, leído. Pero era un podcast y dije, esto tiene pinta de tener unos efectos sonoros brutales y un paisaje sonoro brutal, ¿no? Y lo puse y efectivamente, desde el primer episodio me quedé. Cuando la historia a priori no me engancharía en otro formato, pero como sabía que era podcast y que iba a ser un podcast que me iba a meter dentro, me enganchó y la historia me encantó. Y creo que eso es un potencial que hay que, educar a... Suena un poco soberbio, ¿no? Pero sí que hay que educar a la gente en este tipo de formatos, porque al final para tú llevar podcast afuera y que los podcasts lleguen a ti, pues tiene que haber... primero tienes tú que exportar podcast afuera para que la gente se acostumbre también a recibir, ¿no? de otros lugares y poder decir, es que esta historia es tan buena que me da igual que esté leída en otro acento, es que me da igual porque hay algo en el podcast que son todos esos efectos sonoros, toda esa magia inmersiva que hace que te quedes, aunque la historia no te apele a ti directamente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues teniendo esos valores comunes que sí que te apelan porque son universales. Yo creo que esa es un poco la clave. A mí me gustaría, Juan, una sola aclaración más, que es que sería interesante esta misma mesa, no digo el año que viene, pero sí dentro de 2 años, cuando yo creo lo contrario, no es que la gente va a aprender francés escuchando podcast, sino que vamos a conseguir que ese podcast en francés se escuche en el idioma nuestro, o sea, que la inteligencia artificial logre aprender todos los acentos y entonces lleve a, esta mesa no sé qué sentido tendría o cómo cambiaría, o esta pregunta de si viajan nuestros contenidos, cómo viajan o tal vez viajan transformados en otra cosa, ¿no? O sea, la verdad que el avance artificiales. Claro, o sea, el avance de las voces inteligentes está, fuertísimo y no sé si el año que viene, quizás sí, pero dentro de 2 años es muy probable que haya voces que hagan el colombiano, el mexicano, el argentino, el peruano, el español de acá, y entonces ahí tu historia por ahí viaja, ¿no? Claro. No sé, son como preguntas. Hasta la voz de Scarlett Johansson, ¿no? Ya la clonó OpenAI, ¿no? Entonces sí, incluso la voz de, Juan Lu, de un tema al día, pues, ¿no? Sí. Como, ¿no? Si se puede patentar tus voces, porque... Claro, o sea, las experiencias de ahora son malas, o por lo menos no entretienen. Las voces reconstruidas con inteligencia artificial parecen justamente artificiales, pero sabemos que aprenden muy rápido. Entonces, puede cambiar. Más pronto que tarde las tendremos. Hablemos de plata. Siempre que los periodistas nos juntamos y nos encontramos en este tipo de eventos, el tema obligado y casi el único es la plata, dinero, o la falta más bien de plata. ¿Y el español? El idioma. Vamos a hablar de eso. Idioma y plata. Pero es como eso, cómo se puede hacer podcast. Digamos que varios de los que estamos acá disfrutamos un poco de una especie de luna de miel 2020-2021, algo del 2022, en el cual había un interés y una voluntad de las plataformas de streaming de incluso
pagar bien para producir historias en español, digamos, ambiciosas. Varios nos pudimos dar el lujo de, ¿no? Como a lo New Yorker, o sea, pasar 8 meses reporteando una historia que era el paraíso, y eso de repente se ha puesto más difícil. ¿Cómo se puede, o si se puede, hay posibilidades de poder seguir haciendo este tipo de podcasts un poco más reposados, en los que te tomas, no sé, 9, 10 meses y luego sales con una historia de 8 episodios, 8 entregas? ¿Se puede eso en español? ¿No se puede? Hay que aprender ahora otro idioma y irnos a vivir a otra parte del planeta. ¿Cómo lo ven ustedes? Florencia, ¿tú cómo lo ves? Siento que eso fue la época dorada, ¿no? Y que después de la época dorada viene la democratización también. Y con ello también vienen un montón de oportunidades. Viene también la posibilidad de que los creadores tengan otro tipo de acercamientos. Entiendo perfecto toda esta parte de que, ok, ahora te toca la creación, la producción y también la promoción. Te podemos ayudar en toda esta cuestión de la distribución, que es mucho de la postura de las plataformas, y está muy bien. O sea, siento que llega un momento donde para mí se vuelve muy interesante. No siento que sea como tan... O sea, al menos a mí como que no me tocó tanto el golpe. O sea, siento como mucha emoción de estar en este momento donde vamos a empezar a presenciar que ahora los formatos pues van a empezar a cambiar, se van a mezclar un poco. O sea, pensar cómo puedes hacer, por ejemplo, un periodismo narrativo audiovisual, pero que sea podcast. O sea, van a empezar a cambiar mucho también los formatos, creo, y para mí eso me parece súper interesante, poder ser testigo, incluso en estas situaciones donde, pues, sí, o sea, el mayor impulso para mí puede ser también como el hambre de crear, ¿no? La necesidad de crear, la necesidad de hacer. Y siento que sí, la situación es completamente adversa, pero ya para mí dejemos un poco de lado el hecho de, es que siempre estamos en crisis, y la crisis, o sea, yo vengo escapando un poco de la crisis de los medios tradicionales y me da un montón de pereza seguir pensando como en esa misma de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y es como, aceptemos que vivimos en este momento. Qué increíble que a muchos les tocó la época dorada, a mí no del todo, y más bien vengo como estas ganas de, bueno, ahora sigue el momento donde, ok, vamos a tenernos que poner creativos y vamos a tener que improvisar y vamos a tener que hacer cosas, y a mí eso me emociona mucho, ¿no? Creo que hace un rato estabas diciendo sobre México, esta potencia que tiene, porque claro que tenemos una economía que, ok, dentro de todo va avanzando bastante bien, muchas empresas están yendo al país, y al mismo tiempo, como para mí, o al menos lo que yo veo, es que como seguimos muy enfocados en nosotros mismos, pero que todavía no hay tantos productos de calidad que puedan ser sostenibles con el tiempo. Mi experiencia ha sido en 2 proyectos que ya nos han quitado ¿cómo se llama? El financiamiento, y es como, ok, tengo la herida, pero no voy a relacionarme todo el tiempo desde ahí, ¿no? Quiero crear, quiero seguir. O sea, ese para mí es mi mayor motor de decir, también vienen tiempos interesantes, de que a ver qué nos toca hacer. Sí, yo también soy optimista por naturaleza, y creo que eso, no vivo en el lamento y lamiéndome las heridas, y bueno, ya está, algo vendrá. Hay un tipo de Eric Newsom que tiene un newsletter maravilloso de podcast. Él dice, o sea, la métrica clave es la de la audiencia. Si la audiencia sigue creciendo, el modelo de monetización pronto llegará, y eso es lo que está pasando con los podcasts. Mientras tu curva de reproducciones y tu curva de nuevos seguidores siga creciendo, ya vendrá la manera de volver eso pesos. Bueno, Tomás, tú, bueno, que has también disfrutado de esa luna de miel, ¿cómo se puede hacer sostenible la producción de historias periodísticas en audio? Un poco lo que ve uno en Argentina, ¿no? Se hacen como esporádicamente podcasts de este tipo, pero no es algo así, no hay un volumen altísimo en producción de esto. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Tienes el mismo optimismo de Florencia? Sí, yo creo que
O sea, es una pregunta que se hace hace muchos años y es un poco ya como que medio desde el lado de la producción como cansadora pensar en por qué tener que responderla desde la industria del podcast. ¿Por qué el podcast tiene que dar plata y no se le pregunta a otras industrias por si da plata o no da plata? Porque en realidad yo veo que la situación que se vive en el podcast es muy similar a los creadores de video, los creadores de YouTube, la gente los influencers, la gente que hace cine, la gente, o sea, toda la gente que está haciendo contenido, sus industrias están cambiando o fueron modificadas en sus últimos 10, 15 años, y están los que hacen publicidad, o sea, todas van modificándose, van adaptándose y van encontrando la manera de cómo financiar sus proyectos. Es decir, si alguien encuentra un director de cine, pregúntele cómo financia una película, y son años y años y años para financiar algo, y que finalmente terminó perdiendo plata porque en el camino no sé qué pasaron cosas. Entonces, o sea, me parece que es una industria como otras, también como la de, digamos, los libros, qué sé yo, si alguien es escritor y empieza a escribir, y también probablemente con un libro, digamos, genere plata, con otro no. Me parece que a veces se intenta, se le exige a la industria del podcasting que responda todo el tiempo a esta pregunta. Sin embargo, es una pregunta que flota en todas las industrias. Así que yo creo que, como todas las otras industrias, va a conseguir su manera. O sea, hay distintos, o sea, hoy no están las plataformas, o no está esta luna de miel, que yo no sé si la disfruté tanto, pero bueno. Yo creo que sí. Vamos a decir que sí. Estoy seguro que sí. Fue una chiquita, en una playa argentina, 3 días. Yo quería algo un poquito más. Pero bueno, no están las plataformas, pero podrán estar, no sé, ayer acá hubo una mesa súper interesante de Branding Content, estaban las experiencias como Reambulante, el Hilo, estas que juntan con campañas. Bueno, la no ficción está en una campaña súper interesante también ahora de recaudación, ya nos contarás en qué anda. O sea que yo creo que lo que decías vos un poco de si hay audiencias se encontrará el modelo, y bueno, eso. María Paulina, ahorita lo hablábamos, como es peleado esto, ¿no? Es como, güey, puta. Sí. O sea, yo creo que todo el mundo está en esta misma lucha y en esta misma guerra de conseguirle financiación a sus proyectos, pero creo que yo me he dedicado toda mi vida, como que me acostumbré a romper todos los puentes comerciales posibles, entonces como que esa no es mi estrella polar, ¿sí? Uh-huh. Como que... Y suena contradictorio porque entonces ¿de qué viven? Y es, en este momento yo no vivo del podcast, ¿sí? Creo que ni cerca de vivirlo. Pero honestamente no me importa, porque sé que estos proyectos, cuando vienen como cocinados desde otro lugar, no desde el lugar financiero, o que una gente se inventó una idea de un podcast o una corporación y está la plata para que ustedes lo hagan, pues no es el proyecto que yo gesté o que empezamos a hacer como esta colcha de retazos con mis compañeros, que es un experimento al final, ¿sí? Como fue La Puya y como fue Porque Somos Así. Entonces como que yo le tengo fe a que esto se demora en asentarse y en construirse una audiencia, que es pues lo que ya tenemos. Y lo que creo es de la financiación, que esa no es mi estrella polar. O sea, como en este momento obviamente quisiera tener una segunda temporada financiada y que pudiéramos vivir rápido de esto, no digo que no tampoco, pero honestamente siento que ahorita es como construir esa audiencia basado en los temas que queremos hacer, ¿sí? Sin tener que estar como a merced de un financiador que nos diga cómo lo debemos hacer. Uno, porque para mí sí es muy importante como esa libertad creativa de explorar e investigar los temas y hacerlos como se nos dé la gana, básicamente. Y dos, pues tampoco estamos como con la presión y esa dictadura también mediática en la que estuve muchos años, que era tienen que sacar ya contenido, ya. Yo me di cuenta de que si puedo explorar un tema el tiempo que lo quiera explorar, ese tema va a ser sostenible y va a darse muy bien en la gente, porque la gente valora el tiempo que uno le dedique a investigar una historia, ¿sí? Y a investigarla bien y a reportearla, que yo creo que es lo que te pasa a ti también con la no ficción. Y es, bueno, si yo me dedico a esto un tiempo,
el tiempo que necesite para ser lanzado, la gente lo va a valorar y va a estar enganchada, que eso para mí es mucho más importante que hacer contenido por hacer contenido, como si se hicieran perros calientes. O sea, yo no entiendo esa forma de producir, pues. Entonces, eso, obviamente, digamos, ahorita, como nosotros estamos funcionando es... La audiencia también nos pide ser consistentes con los episodios. No es ni siquiera ya los medios, sino como que la audiencia misma está diciendo, pero saquen episodios más rápido. Y pues nosotros somos 3 personas que no vivimos de eso, no podemos hacer episodios cada 8 días, ¿sí? Empezamos haciéndolos cada 15 y luego ahora estamos haciéndolos cada 3 semanas o cada mes o cada que nos dé, ¿sí? Porque tenemos trabajos aparte y esto termina siendo como nuestro hobby, un hobby que queremos y que además tiene que ser sostenible como hobby porque justamente ese es el valor para nuestra audiencia ahorita, que es, ustedes lo están disfrutando tanto como nosotros lo estamos escuchando. Y eso no se puede perder. O sea, ahorita mismo yo estoy haciendo esto porque lo disfruto, porque aprendo además de mis 2 socios que son comediantes e historiadores y pues yo soy periodista. Entonces esa como congregación entre esos 3 mundos a mí me parece fascinante. Pero pues obviamente la idea es que esto en una segunda temporada sí nos dé, ¿sí? Como podamos encontrar algo que nos permita vivir de esto eventualmente. Pero pues la fórmula no sé cuál es. Más allá de salir a venderlo y conversar con personas que digan, ok, estamos interesados en este cruce de estos 3 temas y tenemos esta audiencia y se las podemos vender, pero déjennos la creatividad como editorial. Yo ayer estaba escuchando en una mesa que me gustó mucho una visión que decía como, ok, toca más o menos como dividir el 33% en la editorial, el 33% en la promoción, el 33% en lo económico. Y siento que al menos yo vengo como de una profesión que siempre ha estado súper castigada, ¿no? Y que ha sido como el oficio del periodismo, es el mejor oficio del periodismo y tal. Y creo que esos discursos nos han hecho mucho daño. Bueno, no sé, aquí voy así como de que a decir otro punto de vista, pero de que a veces siento que esos discursos como de que la pasión, poderlo hacer, o sea, me encanta, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en un músico que pone a ser como más creativo, ok, pero cuando a veces hablamos de información, no sé si podríamos pensar que en algún momento esto la gente lo empieza a valorar más, ¿no? Y que ayer escuchábamos también en una mesa donde nos decían, es que la gente está más dispuesta a pagar contenido si van a aprender algo de eso y si es parte de su, ¿cómo se llama?, de su formación profesional. Entonces, siento que una idea buena que podemos tener para poder monetizar mejor es también empezar a pensar en nuestra audiencia todo el tiempo, qué es lo que ellos necesitan como para profesionalizarse, hacerse, digamos, como en esta idea de, suena horrible, pero mejores personas, porque ya somos mejores, ya estamos muy bien como estamos, pero que sí podríamos hacer ahí unos ajustitos de tuerca, que nos vengan un poquito mejor. Y creo que cuando les damos ese tipo de contenido, como que tendrían más la posibilidad de, ¿sabes qué? Ahí te va mi Patreon, ahí te va mi, no sé. Sí, no, yo no estoy abogando por la precarización del periodismo ni de los contenidos. O sea, obviamente si yo no tengo financiación para una segunda temporada, lo voy a dejar de hacer. Sí. Porque no tengo incentivos tampoco para estar ahí dándole todo mi tiempo y mi amor y mi cabeza a un proyecto que no da, ¿sí? Pero siento que yo no puedo estar esperando a que me llegue mi tiburón o mi mecenas a ponerme la plata para empezar a hacer un contenido que no es como nunca lo he hecho, ¿sí? Es como que yo necesito ver si esto pega en una audiencia, si la audiencia responde como yo quiera, y bueno, ahí digo, ok, la gente está pidiendo más contenido, la gente está pidiéndome que además sea más constante, yo necesito ahí sí tener un músculo financiero que sustente esto, pero no, o sea... Sí. No quiero que el periodismo ni los podcasts estén desfinanciados y que uno haga esto por amor al arte, no. Creo que al principio toca tragarse ese sapo, pero ya, o sea, al principio. Ya, claro, la primera temporada, ¿no? Es como...
Sí, ya el desafío es que haya una segunda temporada de algo. Exacto, que en esas estoy yo. Aldara, tú tampoco estás en la misma situación. Además, te envidio un poco porque cuando uno es estudiante, como que dice, bueno, ya puedo hacer podcast, qué rico, puedo dedicarme sin estarme preocupando de la monetización de mi tesis de grado. No es una preocupación que uno tenga como estudiante, pero ya se acaba eso y uno empieza a mirar el mundo real con muchos miedos e incertidumbre. ¿Cómo estás tú en esta preocupación? Preocupada. Sí, a ver, ya me preocupó mucho el tema del dinero porque al final fue un viaje que tuve que invertir yo mi dinero y aunque allí tenía casa y tal, pues no fue baratos ni, bueno, el barco sobre todo, los vuelos, etcétera. Y sí que es algo que me preocupaba bastante y que bueno, por ahora no es una... bueno, no fue una cosa que me lastrase, pero sí que es verdad que mucha gente, lo noto, me preguntan en entrevistas así, bueno, igual es tu siguiente podcast. Y yo, pues mi siguiente podcast es, dadme dinero, por favor, para hacerlo. O sea, sí, es complicado. A mí me llamó mucho la atención cuando fui allá a La Gomera, entrevisté al presidente del Cabildo y el señor me hizo la entrevista y al terminar me dijo, bueno, ¿cuánto dinero quieres? A ver, yo, ¿qué? Y como que me dijo, sí, te paso aquí con el asesor que te dé, ¿cuánto quieres? 5.000 euros, 6.000 euros, venga, una subvención, no sé qué. Y yo me quedé así un poco, bueno, hablé con él, yo no tenía ni idea de finanzas, fui tontísima y al final no pedí nada. Es que claro, yo pensé, es que si quiero hablar mal de ti tampoco te voy a pedir dinero, ¿no? Entonces, bueno, al final no lo hice. Pero me sorprendió mucho el ir en persona a los sitios y de repente, pues eso, hablar sobre ellos. Joder, al final los ayuntamientos tienen muchísimo más dinero del que pensamos y muchas veces no saben ni en qué gastarlo y es súper triste. O sea, a mí, yo moralmente me gustaría no andar pidiendo dinero ajeno para hacer mis proyectos personales, pero me sorprendió la facilidad con la que se estaban ofreciendo a darme dinero, ¿no? Al final supongo que es ir petándole las puertas y de gente que quizás está pues dispuesta a dártelo y no sé, noto en España, claro, en Latinoamérica no sé, en España noto que hay mucho despilfarre. Y es como que estoy súper en contra de eso, pero al mismo tiempo pienso, joder, si algún día quiero hacer algo del podcast, quizás tengo que tirar por aquí, ¿no? Por ejemplo, en Simulacro, que es un podcast increíble, fue un encargo de la Oficina de Turismo de Canarias y se costearon, gracias a este encargo, un podcast espectacular y un viaje por las 8 Islas Canarias, ¿no? Bueno, no sé si... A mí no me gusta andar dependiendo de la política, pero ahí sí que he visto quizás que hay un camino que no creo que sea el mejor. El branded content tampoco sé si es el mejor, pero es el que veo que está funcionando, ¿no? No sé, dentro de un año, si empiezo otro podcast, os contaré mi experiencia. Ya hablaremos en un año. Me dicen que abramos el panel a preguntas. No sé si hay preguntas del público. Verónica. Sí, ¿qué tal? Yo soy Vero. Quería preguntarles algo que se sale un poquito del tema de la mesa, pero como tenemos a Tomás y a María Paulina, también hacer periodismo, y sobre todo en español y en Latinoamérica, pues molesta a los gobiernos. Y ustedes dos que han hecho pues podcasts que metían el dedo en el ojo directamente, ¿cómo van con las críticas? ¿Cómo van con el gobierno cuando mete presión? ¿El gobierno cuando habla mal del podcast que ustedes lanzaron? No sé, eso, ¿cómo lidian con eso? No, festejamos. O sea, si llega a esos oídos y nos insultan por el contenido, no va a estar bueno. O sea, la idea fue un poco eso con lo que hicimos y seguiremos haciendo, que es tratar de contar esas historias que por ahí están... Bueno, en ese caso, cuando sacamos el de Milei no se conocía tanto el personaje, entonces tuvo mucho de novedoso de quién era este personaje y todo lo que traía, y creo que bueno, ahí nosotros la investigación se basa en un libro de Juan González que se llama El Loco, donde bueno, Milei lo tachó, lo prohibió por todos lados. Hay también las capas que están por debajo de él también, o sea que de alguna manera el podcast ya arrancó con algunas barreras que eran políticas, de que sabíamos que algunas esferas no íbamos a llegar y que ya sabían quiénes éramos y todo, pero bueno, no, sí, contentos de que tenga esa repercusión y de que moleste o que haga el ruido que tenga que hacer. Sí, a mí, digamos, porque somos así, no me ha
tocado el privilegio de que llegue al gobierno y de que armen un escándalo con el gobierno, que es mi principal objetivo en este momento, porque creo que eso pase es la mejor catapulta para tu contenido. Y yo tengo esa experiencia por la puya, en donde nosotros a todos los gobiernos y a todos los presidentes pues les echábamos puya, como nos llamábamos, y eso pues hacía que nuestro contenido se viralizara muy rápido, ¿cierto? Y además era un contenido periodístico que tenía todas las fuentes, que estaba súper blindado por todos lados. Entonces a nosotros lo que mejor nos pasó, lo mejor que nos pudo pasar cuando estábamos iniciando La Puya, que es esta videocolumna que yo tenía antes, en la que duré 10 años, fue que el presidente Santos en ese momento nos contestara una puya. Y ahí la gente se empezó a preguntar qué es eso de la puya, y pues nosotros surgimos con mucha fuerza. Desgraciadamente ahora no ha pasado. Quisiera que pase, creo que a mí ya me picó el bicho de que puedo hablar de eso sin temor y sin miedo y como que no me genera algo, mientras que a mis socios sí. Entonces cuando yo hago un comentario político, porque lo tengo muy interiorizado y porque siempre que me dan el papayazo para hablar de Gustavo Petro lo voy a hacer, sí, porque cómo no, pero claro, cuando ellos se dan cuenta de eso, como que quedan así un poquito timbrados porque dicen: el podcast no es político, entonces cállese. Y es como, no, hagamos que esto sea como lo mejor de estos tres mundos, y creo que pues por ahí vamos, pero todavía no hemos tenido como ningún problema político. ¿Alguien tiene otra pregunta? Allá atrás. Bueno, muchas gracias por la mesa, ha sido muy interesante. Una de las cosas que habéis dicho y que además me ha gustado mucho y me ha impresionado en parte, aunque, en fin, uno siempre tiene ciertas cosas así en la cabeza, pero me ha impresionado es que las historias que llegan más son o la grande historia en el sentido de personajes muy conocidos o muy mediáticos, o las pequeñas historias, esas con las que nos podemos identificar todos, ¿no? Pero claro, para todo un grupo de historias intermedias, es muy difícil llegar, y especialmente traspasar fronteras. Y lo que hay que hacer, habéis dicho, y me parece muy interesante, es educar. Mi pregunta es, ¿cómo se educa, ¿no? ¿Qué tenéis en la cabeza cuando pensáis en educar al oyente o educarnos incluso a nosotros como creadores de un nuevo código, ¿no? Que es el código de audio? ¿En qué estáis pensando? Muchas gracias. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Yo pienso mucho en la audiencia y en ir construyendo un grupo de personas que están dispuestas a escucharte y a crecer contigo. O sea, creo que de inicio los podcasts que yo hacía en 2019 no se parecen para nada a los que hice el año pasado, y seguramente los que haré el próximo año tampoco se van a parecer tanto, pero creo que pienso mucho, por ejemplo, en los articulistas en los periódicos, ¿no? Para mí creo que esto es un tema que a lo mejor me voy a ir por otro lado, pero voy a llegar al punto, que es los articulistas en los periódicos. La razón por la que mucha gente compraba el periódico era por los articulistas, ¿no? Porque eso es lo que les ayudaba a entender el mundo. Hoy tenemos el beneficio de la oralidad, de seguir hablando en América Latina y en Iberoamérica. Tenemos mucho esta cuestión de la oralidad y una cuestión humana. Crecimos gracias a la oralidad, ¿no? Antes de que estuvieran los libros, antes de que estuviera todo. Ahora, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos es que muchos de los periodistas que llegaron a un punto súper importante en su carrera, en el Washington Post, en el New York Times, lo que sea, se salen de los medios porque ya no les están pagando lo suficiente. ¿Qué hacen ellos? Crean comunidades, personas que están dispuestas a escucharlas, a seguirlas, a acompañarlas. Y creo que eso es algo bien importante, que dejemos de pensar que nosotros tenemos toda la... O sea, como en esta idea del periodista anterior, ¿no? Que era casi como un lobo estepario que se movía perfectamente y solo. No, aquí tenemos la inteligencia de nuestra audiencia. Y eso, cuando tú empiezas a crecer con ellos, les empiezas a preguntar: ¿qué te importa? ¿Qué quieres que yo cubra? ¿Por qué quieres que cubra esta historia de esta forma? Y cuando empiezas a construir una audiencia que va así, también está dispuesta a acompañarte cuando te equivocas, cuando tienes éxitos, cuando saben que tienes que hacer que tu proyecto crezca, que tenga escuchas. Sabemos que los podcasts, la forma que
es más probable que alguien escuche tu podcast es porque se compartió de boca en boca. Entonces, si no les estamos hablando y si no estamos escuchando lo que ellas y ellos nos están diciendo, creo que estamos perdiendo una oportunidad bien grande, porque los podcasts son tribales, ¿no? Al final de cuentas crean comunidades, entonces tenemos que insistir en eso, en la comunidad que nos escucha. No, yo creo que hay una cosa básica que es cómo traduzco esto a un lenguaje digerible. Y eso es algo que a mí me ha acompañado siempre y como que he aprendido como periodista, y es a veces las cosas que parecen muy sencillas para uno no lo son para tu audiencia. Entonces hay que volver sobre eso las veces que sean necesarias hasta que quede lo más básico posible y usar las herramientas pues que uno quiera para tratar de explicar ese contenido. En nuestro caso, pues claro, es el periodismo tratando de configurar un poco la historia, pero también son los sketches humorísticos y es el teatro y la improvisación teatral, que a mí de hecho me gustaba mucho un podcast argentino que se llamaba Un Mundo Maravilloso, que era una locura, era como 10 minutos de episodio y eran como improvisaban un tema, ¿no? Y era como cualquier cosa, o sea, una entrevista de trabajo y improvisaban ese tema, porque me encanta ver esos otros mundos en un ambiente sonoro. Entonces lo que nosotros hacemos es, ok, tenemos esto como referente, a mí me encanta lo que hacía Un Mundo Maravilloso, hoy soy actriz, hago teatro, me encanta, pues cómo hago para explicar el mundo que nos rodea a partir de esto. ¿Sí? Entonces usar también las herramientas que a uno le gustan y que tiene a la mano para traducir esa complejidad a algo muy sencillo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. La última. Nada, bueno, enhorabuena por la mesa. Yo quería preguntaros, sobre todo, bueno, Aldara, porque ahora ya tienes una nueva escucha en el podcast. Me gustaría saber cómo detectáis dónde hay una buena historia. En el caso del Marqués de La Gomera, ¿cómo empiezas tú a investigar o dónde veis vosotros que hay una historia o un personaje para que sea digno de escuchar o de contar su historia? Porque me parece muy interesante a la hora de empezar a indagar sobre algún tema en concreto o una historia en concreto. Gracias. Vale, yo creo... Bueno, cuando me contaron el tema, me pareció lo suficientemente bueno a nivel emocional, ¿no? Como fue casi un pálpito de decir, este es el tema. Hay cosas que dices, jo, qué chulo, estaría bonito hacer, pero no te llama. Para mí este tema fue como una fuerza de atracción muy superior, ¿no? De decir, este es el tema. No sé exactamente explicar por qué pasó, pero eso fue un poco el punto de arranque. Ahora bien, ¿por qué es una buena historia? Ahora, después de haberlo trabajado todo y con el resultado final, yo tengo claro de que es porque el personaje no es ni blanco ni negro, es una escala de grises, y es una persona que a mí personalmente, haciendo el podcast, me tenía constantemente en conflicto. Es decir, yo fui allí a La Gomera pensando que iba a hacer la historia de un villano, esta persona que fue malísima, que abandonó a su hija, que es narcotraficante, que es un criminal, que no sé qué, y llegué a La Gomera y me encuentro que todo el mundo ahí lo adora. Ay, fue genial, es que era una persona maravillosa, montó la única discoteca que teníamos aquí, es que dio un salto al futuro, las condiciones laborales de esta persona eran geniales, pero no te puedo decir nada malo porque es genial esta persona. Claro, o sea, yo creo que lo bonito de este podcast es que el personaje principal es que es una persona con tantísimos matices, tan poliédrica, que al final eso engancha. Creo que es bonito hacerle la pregunta al oyente de... ¿qué opinas tú? Y que no haya una respuesta clara, ¿no? De construir historias como muy poliédricas al final, que tengan 1000 caras, que tengan 1000 posibles interpretaciones, ¿no? Construir personas, la gente está súper aburrida del bueno y del malo malo. Eso también se ve en cualquier serie, que la gente quiere humanos y quiere que le hablen de humanos, y no sé, yo es una cosa que me alucinó, que en el proceso de creación del podcast estaba empatizando hasta con Giorgia Meloni, que es la líder ultraderecha de Italia. O sea, ¿qué está pasando? Quiero decir, creo que es bonito conseguir empatizar con gente con la que a priori no lo harías, ¿no? Y creo que también es bonito saber construir bien el lugar. Es decir, para mí hay dos protagonistas en mi podcast, uno es Franco Meloni, pero el otro es La Gomera. Yo al principio fui allí un poco como, bueno, este es el escenario donde pasa. Mentira. O sea, yo al final acababa preguntando a la gente,
¿qué te gusta de vivir en La Gomera? ¿Qué no te gusta? Cuéntame algo sobre la isla, ¿no? Que a priori no tiene nada que ver con el podcast. Bueno, pues descubrí que había una mafia de mormones que secuestraba niños, que, bueno, el silbo gomero, que es algo que también se toca en el simulacro, que es un lenguaje silbado, que son capaces de comunicarse entre los barrancos gracias a unos silbidos por los cuales trasladan mensajes en español. O sea, descubrí tantísimas cosas que dije, esta va a ser otra protagonista del podcast. Y entonces, al final, construir todo ese ambiente sonoro hace que la gente, en los primeros 5 minutos del podcast, no hablo de Meloni, hablo de La Gomera. Y la gente se engancha y dice, Dios, es que los he disfrutado. Y de repente empiezas a hablar de la historia y la historia tiene un personaje que no es lo que te esperas, ¿no? Yo creo que la clave es saber meter al oyente en la historia a través de un paisaje sonoro muy, muy currado, y luego que la historia tenga un conflicto interno que revela un conflicto interno en el propio oyente, ¿no? Estar haciendo preguntas constantemente de, pero esta persona quizás no es la que yo estaba esperando. A veces a mí me gusta mucho poner mi voz, como también dar mi perspectiva, ¿no? De a veces, claro, esto es otro debate. Yo hablando con Arturo Lezcano, cuando le pasé mi primera versión, me dijo, Aldara, tú no eres nadie, tú no puedes poner tu voz, tú no puedes poner tus pensamientos en primera persona en este podcast, tienes que dedicarte a la información. Y no le hice caso, la verdad, no sé si fue buena idea. Sí. A mí lo que me enganchó de Misterio en la Moraleja es que Eva Lamarca, que es la periodista, en un momento decía, es que esta historia me está obsesionando, fui aquí, no conseguí nada, me frustró, estoy harta. Pues para mí también meterme en la historia de quien hace la información es algo que me alucina. Es que no sé, es como ver todo el proceso, es algo que yo no tengo, es un artículo periodístico en un vídeo de YouTube súper currado o en los 15 segundos un TikTok. No sé, creo que son como pequeños matices que le dan humanismo a la historia y creo que al final eso es, no sé, la clave de un buen podcast. Sí, algo que está bueno es que en la sala de al lado hay una expo en la que hay muchos proyectos de productoras que están presentes en Estación Podcast y que cuentan básicamente cómo se selecciona esa historia o cómo los primeros pasos cuando encontrás una historia. Me parece que está bueno también, que aporta lo que ella comentaba. Claro, para ver cómo el proceso creativo, dónde nacen las historias, los debates en los equipos de producción sobre cómo estructurar una historia, está en el salón de allá. Bueno, se nos acaba el tiempo. Mil gracias, Aldara, María Paulina, Florencia, Tomás, un gusto haber acompañado este panel. De nuevo, la invitación es a que escuchen Un Marqués en La Gomera, Porque Somos Así, Perra Nación y otras cosas que está tramando Florencia, que ya llegará el momento de contarnos, y que escuchen Sin Control, una biografía de Javier Milei en coproducción con El País Audio, Hundido, bueno, que además felicitaciones, se ganaron un premio Ondas con Hundido, así que bueno, mil gracias por habernos acompañado. Sigue otro panel también en este mismo espacio, así que mil gracias. Gracias.